Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar, y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte ni mirar hacia detrás, o todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio, el daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor, que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. Estamos en un mes clave, el mes de marzo, con algunos datos de la realidad que son preocupantes. Uno de ellos, por supuesto, el índice inflacionario que no para, 6,6%. Recién se acaba de dar la información de la salud del presidente, que fue internado en el sanatorio Otamendi por un cuadro lumbar agudo, así que seguramente se va a saber dentro de poco cómo evoluciona. Pero ante todo estamos inmersos en un cuadro quizás de incertidumbre, donde la población tiene que empezar a vislumbrar cómo son los hilos comunicantes y qué es lo que se oculta detrás del árbol que a veces no nos deja ver todo el bosque, ¿no? Porque a partir de algunos hechos resonantes, como fue la ratificación de la condena de la actual vicepresidenta de la Nación, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, nunca más podrá ejercer ningún cargo público, según dicen los jueces, en un escrito de 1600 páginas que está plagado en realidad de irregularidades. Debo decir que no alcancé a leer las 1600, pero más o menos la mitad. Ya hay un montón de cosas donde no hay pruebas sino suposiciones. Incluso una parte dice, viendo la película completa, no sé cuál es la película, pero indudablemente hay una construcción semántica que va mucho más allá de lo jurídico y que busca sobre todo el impacto a la población, y que más allá de lo que pueda discutirse pues en casación o en otros términos, indudablemente si llega a la Corte Suprema, en el estado de tensión política que existe entre el gobierno y la Corte, sabemos cómo va a ser el dictamen, ¿no? Creo que el dictamen se sabe ya por la identidad política. Si pertenece al peronismo, a alguno de sus aliados, seguramente será condenado o podrá estar en prisión preventiva. Si es de otra agrupación política, puede ser sobreseído en 24 horas o decir que no hay delito, o decir que se obtuvo la prueba mediante un medio ilegal, cualquier cosa. Pero dejar a ese sector político sin tocar. El debate judicial puede ser muy amplio y no estoy haciendo presunción de que uno es inocente o el otro es culpable, porque eso es un camino jurídico mucho más largo y mucho más intrincado, sino simplemente la actitud política que tiene la justicia. Y por eso hay muchas discusiones actualmente de un sector y otro, radicales que opinan que sí, peronistas que opinan que no, los de Cambiemos que celebran alborozados, pero que en realidad no está en juego una cuestión partidaria.
está en juego una cuestión institucional. Si un fallo judicial puede ser discutido en términos políticos o un fallo judicial incurre en términos políticos para producir una condena, estamos haciendo una mezcla de poderes e incluso un conflicto de poderes que podría ser hasta causal de intervención, que no se va a hacer porque no hay números, pero van marcando un poco las dicotomías y también las crisis del sistema de representación y del sistema proporcional y del sistema de los tres poderes, ¿no? Si un poder puede intervenir en lo que decide otro y el otro puede intervenir en el que decide uno, estamos viendo una invasión dentro de los sectores, y esto es muy visible en los últimos tiempos, más aún con el caso de Uñate, el Consejo de la Magistratura, que llevan casi un año sin trabajar, pero cobran sueldos muy lindos, muy elevados, pero no han podido trabajar, y el presidente del Consejo de la Magistratura, por decisión propia, es el presidente de la Corte, el santafesino que en su momento fuera asesor legal y técnico de la gobernación de Santa Fe, allá por los tiempos de Carlos Alberto Reutemann. Yo tuve oportunidad de conocerlo en la Convención Constituyente, es un cuadro político y técnico importante, pero está cumpliendo una función en la Corte Suprema y también está cumpliendo una función política. Desde el punto de vista político, vamos a dejar lo jurídico, desde el punto de vista político, la oposición ha logrado que el elemento central del equipo contrario quede inhabilitado. Aunque pueda presentarse, está todo lo que significa la repercusión mediática de esto, porque hoy hay, de los 6 medios más importantes, hay 5 medios que están en poder total de la oposición y hacen un martilleo constante. Usted los prende y son crítica tras crítica, golpe tras golpe, y por supuesto celebrar que esto es contundente, esa es la palabra que se aplica, ¿no? Y lo curioso es que los 6 medios, esto importante, repiten la misma palabra, o sea que hay un libreto y el libreto se repite en las distintas instancias, y esto hace pensar que hay un operativo, una operación de prensa que está ligada con la operación judicial. Desde el punto de vista político, incluso si lo quiere trasladar al ámbito futbolístico, si un equipo logra sacar a Messi del otro equipo, el otro equipo tiene todos los jugadores, pero le falta el principal. Y dentro del frente de todos, aunque a algunos no les guste, y a pesar de todas las acusaciones, el mayor peso político todavía lo sigue teniendo la vicepresidenta de la Nación, que en la última elección eligió quién iba a ser el presidente y cuyas palabras están esperando todo para saber si se presenta, si no, si cómo va a ir la cuestión, operativos por acá, de allá, clamor, etcétera. Pero indudablemente tiene una influencia muy grande porque es la única referente política que tiene un peso de votos significativo, aunque no sea totalmente mayoritario. O sea, hay un piso que indudablemente la convierte, que sin ella no se puede construir dentro del frente de todos, y con ella es difícil construir. Entonces hay todo un dilema dentro del oficialismo, lo que pueda pasar con toda esta cuestión, pero indudablemente hay una operación que ha tenido resultados, porque es la culminación de una etapa. Alguno quizás se acuerda cuando iban las topadoras al sur y cavaban en la Patagonia para ver si encontraban tesoros escondidos, ¿no? Y rompía las paredes para ver si había dobles paredes, estaba lleno de billetes que supuestamente eran la coima de Lázaro Báez. O sea, había toda una película que los ingenuos miraban y creían, porque claro, estaba todo bien montado. Entonces la gente decía, mirá, están por sacar la plata, ¿cuánta plata robaron? 3 PBI. Y era todo un montaje. No estoy diciendo que no tenga la culpa
De las 51 obras públicas que están en cuestión, se analizaron solamente 5 y los testimonios que decían que no había ninguna irregularidad fueron desechadas. Es muy difícil establecer la responsabilidad de un presidente de la nación en una obra que fue sometida a licitación pública, donde intervienen 14 estamentos del Estado y donde incluso las partes que puedan ser afectadas pueden recurrir el procedimiento. Con una licitación pública se presentan, no sé, 10 empresas. Si cualquiera de las 10 empresas cree que no está bien adjudicado, puede recurrir el procedimiento, es legal. Y la responsabilidad de la decisión de hacer obras es una responsabilidad política, pero la responsabilidad de cómo se manejan cada uno de ellos va en los estamentos. No puede el presidente de la nación ir a la carretera con una cinta métrica y controlar a ver si faltan algunos metros del pavimento. Sí tiene responsabilidad política, que incluso por ahí el Tribunal Oral Federal lo menciona, pero indudablemente hay detrás de eso un objetivo que se plasma en lo político. Puede no estar de acuerdo, mucha gente no va a estar de acuerdo, pero tiene una consecuencia política, todo apunta hacia allí, porque significa debilitar al adversario en su punto más fuerte. Y el otro elemento en contra, lo decía yo al principio, es la cuestión de la inflación, que no para, y que es un fenómeno argentino que ha tumbado gobiernos. Porque detrás de todos estos movimientos, yo ya lo he marcado en otras ocasiones, hay algo que es suprapartidario, que son los intereses económicos, los grupos concentrados, incluso muchos de ellos ligados al exterior, en cuestiones exógenas, que influyen en todo lo que es la gobernabilidad de un país y que tienen un papel fundamental, principalmente porque la Argentina tiene un futuro auspicioso. Es un país que, aparte del cereal, que ahora tuvo una crisis que produjo casi una pérdida de 15.000 millones de dólares en la recaudación del Estado por la sequía y las malas cosechas, sin embargo, tiene minerales como el litio, tiene energía atómica, tiene todo lo que significa vaca muerta, tiene un sinfín de cuestiones que hace que el futuro de la Argentina sea auspicioso y que muchos intereses estén buscando cómo se va a privatizar todo eso. Es más, algunas provincias ya con el litio firmaron convenios internacionales, o sea que ya están dando la explotación de este mineral, que otros países como México han declarado patrimonio nacional. Y lo mismo pasa en Bolivia. Y la Argentina tiene esa apetencia internacional de manotear todos estos recursos que se van a ver en el futuro. El futuro puede ser auspicioso, por eso muchos quieren lograr el poder para adelante, porque a partir de ahí están todos estos recursos disponibles, ¿no? Y en medio de esto está una cuestión que es clave dentro de la economía argentina, que se llama Fondo Monetario Internacional, que dio un crédito al mayor de la historia a un gobierno que sabía que no lo iba a pagar y que pactó cuotas que son impagables, porque había cuotas hasta 21.000 millones que tendrían ya que haberse pagado. Entonces obliga a una negociación permanente, y la negociación significan condicionamientos. Por ejemplo, se sanciona en el Congreso con el voto en contra de los legisladores de Cambiemos y del radicalismo, se sanciona la moratoria previsional, que todavía no se promulgó, no está la reglamentación, porque el Fondo Monetario mandó a decir que no le gusta que se promulgue esa legislación, porque es contrario a su modo de actuar, no quiere que haya ese tipo de beneficios. Y del otro lado están incluso quienes han hecho un 13% de descuento a los jubilados en su momento, ¿no? Y que ahora por supuesto se olvida. Y si bien la negociación con el Fondo Monetario de ayer y de hoy
fue exitosa en los otros aspectos porque se aprobó el plan, y eso significa 5.000 millones de dólares que van a ser liberados para la Argentina, que es una cifra importante. Sin embargo, esta espada de Damocles está ahí pendiente. No es lo mismo usted disponer de su capital si tiene una cuenta bancaria embargada o si tiene un crédito que no puede pagar en cuotas, entonces su actividad económica está condicionada. Esto pasa en el país, lamentablemente. Y pasa también todos estos temas en medio de la cuestión electoral, porque este fallo judicial que yo le nombré se produce en un año electoral, como se produjeron otros fallos judiciales también en un año electoral. O sea que este tema está bien vigente, bien candente y es de total actualidad. En medio de esto está toda la cuestión política a resolver, entre ellos, por supuesto, la elección de candidatos, que ahora existe como una gran pelea interna dentro de los partidos políticos, y donde incluso el oficialismo todavía no sabe cómo va a manejar, porque por un lado está la cuestión de Cristina, si va a ser candidata, ¿quién se anima a hacerle una interna? Y si no lo va a hacer, ¿cómo van a entrar en la interna los demás candidatos y cuál va a ser fundamentalmente el rol del actual presidente de la Nación, Alberto Fernández? Porque Alberto Fernández, por ser el presidente, no puede decir yo no voy a hacer, porque estaría reconociendo que no tiene el poder. Y la cuestión del poder es clave, porque es justamente lo que está en juego. Y esto es suprapartidario. Hay partidos políticos que son expresiones de los movimientos económicos, que han tenido distintas formas de actuar. En su momento, cuando había que contraer una gran deuda, porque sobraba el capital en el mundo después de los petrodólares, allá por la década del 75-80, entonces empezaron a dar créditos, y cuando había países que no estaban en su política, se daba un golpe de Estado. Y a partir del golpe de Estado venían los distintos Martínez de Oz, porque no fue el único el argentino. Hubo en toda América otros Martínez de Oz que ejecutaron políticas económicas, produjeron endeudamientos tremendos. Brasil, por ejemplo, México, por ejemplo, aparte de Argentina, porque en ese momento no tenían el perfil político de ganar una elección. Esto después cambió con el tiempo, porque después todo ese sector económico fue viendo una proyección política importante y logró formar un partido propio, por decirlo así, que lo llevó a ganar elecciones y a aplicar un plan y volver a endeudarnos, cuando el crédito con el FMI se había pagado totalmente. Entonces después salió que era para pagar créditos anteriores, pero nunca se explicó cómo se invirtió eso, quién se quedó con la plata. 45.000 millones de dólares que, sumado a los otros créditos, no solamente el FMI, son casi 100.000 millones. Es mucho dinero. Más allá de todo lo que hoy se diga de las LELIC, de las LEVAC, de los créditos que son en pesos, que son manejables por el Banco Central a partir de la regulación de la moneda. Es muy distinto tener un crédito en dólares con un organismo internacional que tener un crédito en pesos dentro del mercado interno, donde existe otro factor, porque cada país soberano tiene capacidad de emitir su propia moneda, y por supuesto esto tiene la correlación entre la cantidad de emisión y la cantidad de bienes que son requeridos para que no se produzca un fenómeno inflacionario. Es mentira que la simple emisión produce la inflación, porque la emisión ha bajado en estos meses, la inflación sigue, porque la inflación es un producto de la lucha por el poder económico, del reparto del ingreso. Por eso, allá por los años en que Alfonsín estaba en su último mandato, los grupos económicos provocaron la caída de Alfonsín. Y después iban a venir la política de Menem con Rapanelli. Y después iban a venir las privatizaciones, que es lo que le interesaba a muchos grupos económicos internacionales que compraron empresas argentinas con bonos que habían comprado a 18 pesos y lo hacían valer 100. ¿Se imagina el negocio que fue para los que compraron las empresas del Estado? Algunas de las cuales después fueron nacionalizadas. Pero el negocio que fue hacer cotizar 100 lo que valía 18, lo que habían comprado 18, fue un negocio tremendo.
y los intereses económicos estuvieron detrás de eso. Por eso digo que es suprapartidario, porque Alfonsín era radical, nadie lo niega. El primer presidente democrático después de la etapa de dictadura, hubo otros anteriores, pero el primer presidente que consolidó ese esquema, que lo voltean los grupos económicos. Por eso algunos radicales hoy se quejan de que otros radicales están consustanciados con esos sectores que en su momento voltearon a Alfonsín, que para muchos radicales es un héroe y que todo el pueblo lo reconoce como un presidente democrático, que es algo importante. Incluso el que enfrentó a los Carapintada, el que hizo el juicio a las juntas. Pero ahora hay un poder económico suprapartidario, que es el que hay que saber ver. Por eso todos discuten acaloradamente, porque los radicales se ponen la bandera y salen en contra de Cristina, de aquel o del presidente. Lo hacen de buena fe, porque es su idea. Y los peronistas contraatacan del otro lado, y los de Cambiemos dicen sus discursos. Pero arriba de todo eso, lo que está en juego es cuál es el proyecto de país que tenemos para adelante. Vamos a tener un proyecto de país que distribuya un poco mejor el ingreso, que le dé beneficio a los sectores más desposeídos de la sociedad, o vamos a tener un modelo de país que concentre la riqueza en pocas manos, como fue con Martínez de Oz, donde no solamente estuvo la deuda, sino, por ejemplo, la ley de entidades financieras, para no citar una larga tanda de cuestiones, porque lo hemos vivido, hemos visto fábricas cerrarse por todo eso. Entonces, esto es lo que en realidad es la discusión de fondo y lo que los políticos deben aclarar. ¿Cuál es el modelo que se propone? Porque después puede tener dificultades, como lo tienen todos, puede tener proceso inflacionario, combate interno en los grupos económicos, pero tiene que tener un objetivo, y si el objetivo es distribuir algo de la riqueza que se genera, o si el objetivo es concentrar la riqueza en en muy pocas manos, e incluso muchos de ellos extranjeros. Y es muy difícil toda esta discusión, porque existe otro fenómeno también, que no quiero hacer largo el comentario, pero a veces se me va, que en la Argentina no existe una burguesía nacional fuerte, hay una burguesía gerencial, son los gerentes de las empresas multinacionales los que se sientan en la mesa grande, o mejor dicho, en la mesa chica donde están poquitos. Y no deciden por sí mismos, porque su decisión es exógena. Entonces, no concretan un proyecto nacional fuerte, como han tenido otros países, y en medio de esto está la intolerancia, que también es muy propio de la derecha, ¿no? Y algunos se enojan por eso, pero es así. Adolf Hitler, ¿qué decía? Somos la raza superior, a lo otro que hay que hacer, exterminarlo. ¿Cuántos de los argentinos hoy quieren exterminar al adversario político? Y a veces no lo disimulan. Incluso no lo disimulan algunos diputados elegidos democráticamente en el Congreso, con Fernando Iglesias, por ejemplo, para decir uno, pero hay más. Y en Tucumán, ahí le vamos a pedir un pedacito de la propuesta de candidato a gobernador Bussi. Con esto nos vamos a ir al primer corte. El candidato a gobernador Bussi, que es el hijo de quien fuera dictador en su momento, que está en la lista de Milei, propone, por ejemplo, armas para todo el mundo. Incluso hizo un video de campaña. Con ese video nos vamos a la primera pausa. Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la aportación legal y libre de armas.
Lubricantes Dorrego, aceites, filtros, aditivos, accesorios en general. El filtro que usted no consigue en la zona, si no lo tenemos, en 12 horas se lo conseguimos. Lubricantes Dorrego, un servicio en quien confiar. Dorrego 1298, San Lorenzo. Teléfono 03476 426 512. Contado 10% de descuento. Tarjetas de crédito sin recargo. Lo imposible lo hacemos de inmediato. Para los milagros tardamos un poquito. Grupo Previnca. Cuesta tanto llegar y cuando ya estás en ella. Bien, acaba de terminar recién una reunión de distintos organismos de derechos humanos. Vamos a tratar de evitar que se acople, ahí está. Si no, vamos a hacer más cara. Estamos en vivo, estas cosas pasan. Acaba de terminar hace minutos una reunión importante donde están analizando justamente todos los actos que se van a hacer por el Día de la Memoria, que ya estamos ahí, cerquita. Faltan pocos días, Muy pocos días, ¿sí? Para el 24 de marzo, el próximo viernes, nos volvemos a convocar los ciudadanos de todo el país para repudiar nuevamente y exigir que nunca más vuelva a repetirse un golpe de Estado en nuestro país. Nos reunimos para esto, sí, los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudios, partidos políticos, o sea, un espectro muy amplio que representa de alguna manera los distintos sectores de la sociedad. Y estamos allí terminando nuestro documento que representa el cuerpo de ideas de todo este cúmulo de organizaciones para leer ese día y aunar de esta manera nuestra posición. O sea que hay un documento único, digamos. Hay un documento único. Convocamos a todos los ciudadanos para el viernes 26 a las 16 horas para partir aproximadamente 17 horas, no más que eso. Viernes 24. El viernes 24 a las 16 horas y en Dorrego, y en Moreno y Santa Fe. Y desde allí partimos por Moreno, haremos un pequeño acto que no va a ser pequeño porque nuestras marchas son muy muy numerosas frente a lo que fue el centro de informaciones del servicio de inteligencia que está ubicado en lo que hoy es la gobernación y antes era jefatura, en Moreno y San Lorenzo. Seguiremos marchando por San Lorenzo hasta La Prida. Por ahí estaba el sede del segundo cuerpo también. Claro, eso está en el Museo de en lo que es hoy el Museo de la Memoria, en Moreno y Córdoba. Seguiremos marchando por San Lorenzo hasta La Prida y en La Prida tomaremos Córdoba hasta llegar al el Parque de la Bandera, donde estarán ya iniciado un acto con números musicales. Va a haber 4 bandas musicales. Una larga marcha, Y sí, va a ser muy larga. Calculamos aproximadamente 6 horas. Sí, es mucho más corta que otras veces. Te acordarás que sí, las otras hemos recorrido mucho más territorio, yendo hasta Oroño y mostrar nuestra preocupación y repudio frente al el Palacio de Tribunales Federal, que está en Oroño y entre San Luis y Rioja. Esta vez hemos decidido cortar porque si no, cuando llegan los finales de la marcha, ya el acto está casi concluido, porque no hay posibilidades, por ser tan numerosa, de que concluyamos todos. Entonces vamos a hacer una marcha un poco más corta. Va a estar la lectura del documento. Sí, previamente va a haber música y posteriormente también unas murgas muy conocidas en la ciudad, y en la mitad de este acto la lectura del documento
por los distintos representantes de los organismos. Va a estar previsto todas las condiciones para que este acto, con tanta cantidad de gente, se realice de la mejor manera, o sea, a través de la presencia de el agua, las cubas de agua donde estén al comienzo, en el recorrido y al final, el corte de calles, por supuesto, que tienen que realizarlo los agentes de tránsito para que no haya ningún tipo de inconvenientes en el tránsito, porque la comunidad ya sabe que ese día el centro de la ciudad va a estar cortado. Bueno, y pedimos todas las condiciones como para que esto sea posible, contando con el apoyo de la municipalidad y la provincia, representados en primera instancia a través de los organismos de derechos humanos, de las direcciones de derechos humanos de ambas instancias, y luego de todas las otras reparticiones que se son propias, ¿no? Tránsito, servicios generales, salud, cultura. Claro, creo que en Rosario está Alicia Gutiérrez ahí. Alicia ya no está más, lamentablemente Alicia renunció a ese cargo. Sí, renunció a ese cargo, y nos comunicamos directamente con la dirección con la secretaría de... Tuvo el esposo desaparecido. Ella sí tiene su esposo desaparecido. El padre del diputado Toñeri. El candidato a gobernador. Eduardo Toñeri. Bueno, tiene que pasar las internas, cómo será, se verá, se resolverá en los distintos partidos, ¿no? Sí, pero es el papá de un político importante en nuestra provincia, Eduardo Toñeri. Hay una larga lista de personas muy conocidas que están desaparecidas, digamos. Y muchísimos. Que es una palabra que a veces algunos no alcanzan a dimensionar lo que significan, porque, bueno, una muerte se llora, se sufre, pero una desaparición es como una especie de incógnita perpetua, digamos. Constante. Es algo que nos cierra. Claro, es un sufrimiento por un lado constante. está la esperanza y por otro lado está la supuesta certeza de que no está. Exactamente. Hoy parece imposible pensar que seres humanos, no sé si se llaman así, pueden haber tirado, por ejemplo, cuerpos al mar. Personas vivas al mar. Personas vivas. En el cementerio de San Lorenzo se encontraron bolsas con restos humanos que el equipo de antropología forense después identificó en un trabajo realmente importante, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que a pesar del tiempo no sabe lo que pasó. Es raro, ¿no?, que se pueda ignorar semejante historia como la que nosotros hemos atravesado. La dictadura militar impuso en el mundo la concepción y el término de desaparecidos. O sea, en el mundo entero se lo conoce a esta figura horrible con el nombre de desaparecidos. Y aquí desaparecieron 30.000 personas. Hay comunidades, bueno, a la que yo pertenezco, que es la de psicología, donde una comunidad muy pequeña, porque éramos pocos en ese momento en las facultades, y hay desaparecidos 38 personas, o sea, un número muy significativo entre colegas, psicólogos y estudiantes. Y así en cada comunidad hay millares y millares de personas que esta dictadura cívico-militar, empresarial y eclesiástica azotó al pueblo argentino. Ayer murió Blaquier, que era el dueño del genocida, que además entre sus múltiples delincuencias tenía el de ser un pederasta. Es un tipo que propiciaba el abuso de niñas, de jovencitas. Es una basura total. Pues es que yo tengo una experiencia muy cercana a eso. En un momento tuve que viajar a el pueblo de Ledesma, que es el pueblo de ellos, donde hicieron desaparecer a Araes, al que era intendente, y a muchísimos obreros del emporio de Ledesma, que se llaman paradójicamente el Libertador General San Martín. Sí. Es un pueblo sumido, yo no sé cómo estará hoy, pero es un pueblo sumido casi en la Edad Media, con una miseria y un silencio, una violencia. Es muy llamativo, porque es un pueblo realmente sometido por el poder de los Blaquier. Y ese tipo
es el que fue reconocido por el otro delincuente, Mauricio Macri, como lamentándose por su pérdida, ¿no? Y lamentablemente este hombre se va sin haber sido juzgado por ser un genocida. Es un genocida. Claro, hay muchos del ámbito empresarial que colaboraron. Totalmente. Incluso una empresa cerealera también muy conocida, que tiene deudas con el Banco Nación y que colaboró entregando a delegados gremiales y todo, ¿no? Eso fue algo constante. Las grandes empresas fueron las beneficiarias de este golpe neoliberal y entregaron a sus... Bueno, acordate que el 24 de marzo por la noche, lo primero que hicieron los militares fue ir a arrasar comisiones internas enteras. Desaparecieron comisiones internas enteras de las fábricas, o sea, eran trabajadores que molestaban a la patronal porque se organizaban para defender los derechos laborales, y hacia ellos fue dirigido la represión. Bueno, de hecho, el 54% de los desaparecidos pertenece a la clase trabajadora. Bueno, en Villa Constitución fue otro episodio muy fuerte. Villa Constitución fue el primer modelo donde se instaura, llevado adelante por Martínez de Hoz y los otros personeros económicos, el ensayo de lo que va a ser el golpe de Estado, ¿no? Sí, el golpe de Estado estuvo todo planificado, incluso con las listas de personas que iban a ser detenidas. Ya se sabía como 20 días antes. Así fue. Hay mucho para comentar. Antes de ir a la pausa, vamos a cambiar de tema. Lo tenemos por allí a Clara García refiriéndose a la situación de la provincia, en este caso. Nos vamos con eso en la pausa, después seguimos dialogando. Todo lo que se hizo ahora se vino abajo. Aquí trabajamos nación, provincia y municipio en una tarea magnífica, una tarea urbana que tenía que ver con mejorar la vida en los Fonavi, pero también con quitar aquellas construcciones que eran irregulares, de usurpaciones, y que servían incluso para realizar allí actividades delictivas o para esconderse. También hubo el desarrollo de un centro comercial donde cada uno de los comerciantes se siente dueño, ha podido mejorar su negocio. Hoy nos cuentan cómo todo esto ha vuelto para atrás. Queremos que las familias, el lugar, el barrio, siga siendo la fuerza por la cual vivir. Lubricantes Dorrego, aceites, filtros, aditivos, accesorios en general. El filtro que usted no consigue en la zona, si no lo tenemos, en 12 horas se lo conseguimos. Lubricantes Dorrego, un servicio en quien confiar. Dorrego 1298, San Lorenzo. Teléfono 03476 426 512. Contado 10% de descuento. Tarjetas de crédito sin recargo. Lo imposible lo hacemos de inmediato. Para los milagros tardamos un poquito. Grupo Previnca en San Lorenzo, Casa Central. Seguimos dialogando, hay mucho tema para conversar, tenemos también muchas notas que vamos a ir compartiendo. Aquí hay varias agrupaciones, no es un solo organismo el que está organizando esto. No, somos muchos. Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, bueno, yo pertenezco a Asociación Anaí, los centros de estudiantes, obviamente, el colectivo de expresos políticos, y a ver si me estoy olvidando alguno, que después me lo recriminen. Pero hay varios. Hay muchos, sí, somos varios. Y la característica que tiene Rosario es que durante muchos años nos hemos podido congregar en un espacio común, que es este espacio Juicio y Castigo, donde todas las organizaciones luchamos con un fin común y poniéndonos de acuerdo, por supuesto, con
con todas las características de cada uno, ¿no? Y donde también llevamos adelante el tema de los juicios a los genocidas que se desarrollan en los tribunales. Que todavía están, o sea, por supuesto, es increíble, han pasado como 47 años y todavía están. Por supuesto, se siguen enjuiciando estos personeros de la muerte, que muchísimos de ellos están en libertad o lamentablemente les han dado... Videla murió hace poco. Y Videla hace ya cuántos años que murió, un poquito, hace ya un tiempo. Sí, sí. Echecolá, esos personajes realmente demoníacos, ¿no? Si existe el demonio y si existe el infierno, ellos son sus representantes más fieles. Claro, hay una historia, decía yo, que una porción importante de la población no conoce, porque hay algunos que dicen, no, yo estaba tranquilo, a mí no me pasó nada. Por algo será. Exacto, o sea, existe todo como una justificación de eso también. Y eso se llama negacionismo. Vos sabés que en Alemania hay una ley que pena el negacionismo. El negar los crímenes cometidos por el nazismo hoy es una pena una ley que implica penas a quienes se atrevan a hacerlo. Y yo no sé cuánto tardaríamos nosotros también en existir una ley que prohíba este negacionismo, porque es negar una parte importantísima y terrible de nuestra historia, es solo basarse en la mentira, basarse en el odio, porque uno puede tener diferentes posiciones políticas, lo que no podés negar es la muerte, lo que no podés negar es la tortura, la desaparición de niños, y no podés negar que tiene que existir el derecho a las diferencias, a las opiniones y al libre accionar político. Y todo esto fue cercenado junto con un proceso democrático por la última dictadura militar. Y reafirmo esto de última, nunca más en la Argentina puede haber otra dictadura, de ningún tipo. Eso también es bueno que ese proceso haya comenzado y que sea eterno, digamos, porque tuvimos muchísimos golpes de Estado. Muchos. Y todos trajeron consecuencias. Y trajeron después rebeliones, violencia, destrucción económica, destrucción del patrimonio, entrega del patrimonio. Generaciones que se volcaron a la lucha, algunos perdieron la vida. Realmente fue un fenómeno triste, digamos. E incluso creo que la dictadura tuvo éxito en algo. Muchos de los que participaron activamente en la vida política o con ideales no transmitieron eso a los hijos porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo de que les pasara algo como les pasó a ellos. Y ahí se cortó un poco la conciencia, por decirlo de alguna manera. ¿No lo ve así usted? No, bueno, no sé, si supongo que seguramente hay personas que han tenido este temor, o gente que ha tratado de olvidar lo sufrido durante la dictadura, o también algo de culpa, ¿no? Por no haber podido ver aquello que estaba sucediendo en su misma cuadra, muchas veces. Entonces esto genera culpa, genera vergüenzas, y hay como también esta cuestión de mejor no hablar de esto. Sí. Pero es imposible, si uno ha sido atravesado de alguna manera por esos años horribles, y todos los que lo hemos vivido hemos sufrido de una manera u otra esos años. El horror, el miedo, la oscuridad, el silencio, el vacío de las calles, la derrota cultural, el sometimiento. Hoy estaba leyendo, se tardó 30 años en recuperar la biblioteca Vigil, y los milicos, cuando la tomaron, quemaron 50.000 libros en la calle y adentro de la biblioteca, y se robaron hasta un aparato, cuenta la nota, la compañera que transmite esto. Que era un gigante la biblioteca. Era un gigante, es un gigante. Un aparato que estaba en la cúpula del observatorio, que era el único que existía, que era uno de los pocos que se había comprado en el mundo, y que estaba ahí, y que estos delincuentes se lo robaron junto con todo lo que podían haberse robado, porque esa era otra de sus características, ¿no? Robar empresas enteras, sometiendo a sus dueños. Bueno, lo que hicieron con papel prensa. ¿Por qué Mañeto hoy es el dueño de todos los medios de comunicación? En la mesa de torturas. Se lo ganaron en la mesa de torturas,
de la compañera que era la esposa de Greiber, el dueño de la empresa de papel prensa. Este fue Mañeto, y estos fueron los otros delincuentes que estaban, los otros asesinos que estaban con Mañeto. Bueno, ellos se quedaron con papel prensa. La justicia nunca avanzó sobre eso. Nunca. Y la compañera Papalardo luchó muchísimo porque estuvo muchos años presa. Ella era la dueña de papel prensa. Y los tipos, sin ningún tipo de prurito ni cuestión por disimular, la encarcelaron, la torturaron y la mantuvieron durante muchos años prisionera. Y le sacaron, hacía fuerza de tortura, las firmas de la venta, de la supuesta venta de papel prensa. Por eso Mañeto y Clarín se apoderan de todo el material gráfico y someten a las otras empresas. Exacto. Ellos, y había otros diarios que también formaban parte. Clarín sigue siendo el más importante, el monopolio de los medios de comunicación, ¿no? Que no es poca cosa. Es quien domina nuestra intelectualidad y nuestro pensamiento. Es que ese es otro tema, una ley sancionada por el Congreso, por ambas cámaras, consensuada en todo el país, después se elimina por un decreto. Así es. Eso es una deuda, una gran deuda que existe aún, que es no haber puesto en vigencia la ley de los medios audiovisuales, que ya estaba aceptada, estaba discutida, estaba promovida, que tardó años en realizarse, se elimina por un decreto del nefasto gobierno de Macri y no se vuelve a poner en vigencia. Es algo que no me resulta entendible. Bueno, como tampoco me resulta entendible para ninguno de nosotros la prisión de presos políticos. Exacto. En democracia no puede haber presos políticos. Milagro Sala es un emblema de esto. Y como ella, tantos. Hay Eso muchos. no es posible en democracia. No, parece que le piden la afiliación política, dijo Irurso que vaya preso. Así de Otro simple. delincuente. Antes de ir a la pausa, vamos a trasladarnos hasta Timbúes, porque ahí Antonio Fiorenza estuvo recorriendo algunas obras y tenemos las imágenes. Y después venimos con más. Buen día, vecinos. Estamos en Mangoré y Ruta 11. Este es el principal acceso a los puertos de Timbúes. Esta obra la comenzamos en febrero del 2022. Hoy estamos pintando y señalizando, e iluminando también esta principal arteria. Pero lo más importante está aquí abajo. Acá se colocaron tubos de desagüe donde se resolvió el principal problema de inundación que teníamos en calle España y Ruta 11. Es una solución integral a los problemas de inundación reiterados que teníamos en esa arteria. Por acá escurre todo el agua desde el centro de Timbúes hasta el río Carcarañá. Lubricantes Dorrego, aceites, filtros, aditivos, accesorios en general. El filtro que usted no consigue en la zona, si no lo tenemos, en 12 horas se lo conseguimos. Lubricantes Dorrego, un servicio en quien confiar. Dorrego 1298, San Lorenzo. Teléfono 03476 426 512. Contado 10% de descuento. Tarjetas de crédito sin recargo. Lo imposible lo hacemos de inmediato. Para los milagros tardamos un poquito. Hoy seguimos dialogando con Cristina Solano acerca de todo esto que forma parte de la historia argentina, ¿no? Estamos muy cerca del 24 de marzo, que es una fecha para no olvidar, pero todavía se discute, porque en las escuelas se conmemora esto, se recuerda esto, y muchos dicen, ¿para qué van a hacer esto? Ya pasó, o sea, como que no fuera importante, porque claro, quizás las generaciones nuevas no vivieron esto, y las generaciones más viejas no quisieron verlo, pero son cosas que nunca más tienen que volver a pasar, ¿no? Sí, quizá esto que vos decís es cierto, no vivieron,
Pero las consecuencias siguen hoy, ¿eh? Sí. Nosotros éramos un país floreciente, recordarás la década del 60, basta ver nuestra historia. Esto que se impone en nuestro país obviamente no es casual. Esto fue el modelo del neoliberalismo impuesto desde Estados Unidos por Milton Friedman y los Chicago Boys. La teoría monetarista. La teoría monetarista era el neoliberalismo, era la destrucción de los estados y el poder económico en manos de unos pocos. Eso fue implementado en principio en Chile a través del golpe de Pinochet cuando asesinan a Allende y imponen un régimen de terror en todo Chile, que era un mal ejemplo. Chile era un país que había logrado llegar a un proyecto socialista a través de las elecciones. Le seguimos nosotros, donde, bueno, ya sabemos, es lo que estábamos diciendo, imponen un modelo de sangre y terror, y luego continúan en todo el mundo, utilizando siempre ellos lo que dice la escritora Naomi, bueno, ya me voy a acordar, la teoría del shock, sí, donde por una situación de crisis natural, por ejemplo un maremoto, una situación, un cataclismo, o por un golpe brutal a una sociedad, queda la sociedad atónita sin posibilidad de responder, y ahí imponen este modelo. Es lo que hicieron en gran parte del mundo, y es el modelo que existe hoy, y es el modelo que vuelve a poner en vigencia Mauricio Macri. Si nosotros no hubiéramos tenido este golpe de Estado del 76, nuestra economía hoy sería otra. Vos recordás cómo nosotros veníamos sufriendo un deterioro económico a partir de, bueno, del broche de oro que pone Menem, sí, donde vuelve a concentrar el modelo neoliberal, nos destruye más económicamente, destruye todo el aparato estatal, que nosotros teníamos un gran nivel de producción estatal en las distintas manifestaciones económicas y productivas, las pasa a manos privadas, y bueno, después tenemos la desgracia de que por muy pocos votos termina ocupando el poder nuevamente el neoliberalismo, como vos comentabas antes, a través de Macri, y nos deja endeudados por largos años y de una manera brutal que no podemos pagar. Esto parece ser un fenómeno recurrente, ¿no? Desde Rivadavia. Desde siempre, ¿viste? Viene un proceso que endeuda. Viene otro que trata de negociar cómo pagarlo. Y después vuelven ellos. Y después vuelven y endeudan de nuevo. Creo que la única negociación la hizo Néstor Kirchner en su momento, que logró una quita. Y que logró cerrar nuestra deuda con el fondo. Y que quedó cero. ¿Sabés qué? A mí me causa mucha gracia cuando hablan de la grieta. Nuestra grieta existe desde que los colonizadores llegaron a América. Sí. Y atropellaron y destruyeron a los pueblos indígenas. Y desde la junta de Mayo, la primera junta, donde estaba un sector representando los sectores más oligárquicos y otro sector revolucionario con Moreno, Castelli y Belgrano. La grieta existió siempre, es entre el pueblo y el antipueblo. Es lo mismo que hoy. Y Moreno terminó asesinado en el mar. Terminó asesinado en el mar. Y todos los otros murieron en situación de pobreza, ostracismo, olvidados. Bueno, Dorrego fue asesinado por Lavalle. Es una historia muy cruel la nuestra en ese aspecto, ¿no? No es que estemos inaugurando ahora kirchnerismo. A San Martín le ordenaron cortar la expedición libertadora para venir a socorrer a Rivadavia. Venir a socorrer a Rivadavia, que San Martín jamás se prestó a ningún manejo por parte de Rivadavia, que fue el creador de la deuda externa. A ver, no nos podemos olvidar, en esa guerra de la triple infamia, cuando Brasil, Argentina y Uruguay destruyen Paraguay, que era un país que era modelo en el mundo. No tenía analfabetismo, no tenía pobreza, tenía altos hornos, un altísimo nivel industrial, y eso no lo podía permitir Gran Bretaña, y entonces imagina una agresión a Paraguay y destruye Paraguay hasta el día de hoy. Sí. Eso, nosotros somos responsables. No, porque se aniquilaron millones de personas. De paraguayos. Terminaron luchando contra niños, sí, niños vestiditos de soldados, y los soldados, los hombres fundamentalmente de capital, porque los hombres, los campesinos y los trabajadores de las provincias de Argentina no querían ir a destruir Paraguay, sí los porteños, y ahí tenemos otro conflicto. El famoso Bartolomé Mitre.
tenemos una historia. Las principales calles están con sus nombres, ¿viste? Sí, sí, Presidente Roca, Bartolomé Mitre, Rivadavia. Claro, tuvimos una historia muy controvertida porque por un lado fuimos un país libertador, el único que libertó 3 países más. Tuvimos una guerra con Brasil que la ganamos hasta la batalla de Ituzaingó y después perdimos la de esa negociación. Sí, tenemos una historia controvertida. Y ahora estamos tratando de encontrar el hilo futuro de la historia, que no está claro todavía cómo va a ser. Y es sobre lo que tenemos que trabajar, ¿no? Claro, porque ahora existe algo que antes no había, que son medios masivos de comunicación de mucha llegada. Muchos movimientos fueron proscriptos, entre ellos el peronismo, pero los medios de comunicación eran grandes diarios que no llegaban a todo el mundo. Hoy sí. Hoy llegan a todo el mundo, entonces usted escucha en un sector muy humilde, en una vivienda precaria, un proyecto político que tiene que ver con el liberalismo y que lo aplaude. Sí. Así es. Sobre todo incrementado por este clima de inseguridad que estamos viviendo. Pero esto tiene que ver con esto del negacionismo que vos decías. El negacionismo es producto de la influencia de un discurso político permanentemente sostenido por los medios de comunicación hegemónicos. Clarín y la enorme cantidad de medios de comunicación en el país gobernados por ellos, son de ellos. Así estamos ya casi en los últimos minutos, entonces marcha el día 24. 16 horas, Moreno y Santa Fe, Plaza San Martín. Plaza San Martín. Se comienza de ahí y va a terminar en el Parque de la Bandera. En el Parque de la Bandera, con un documento conjunto y una gran movilización. Así es. Muy bien, nosotros nos vamos a ir con Carlos Di Grande de Puerto General San Martín y con esto estamos cerrando ya el programa de hoy. Hizo la apertura de sesiones, hace muy poco también inauguró, iba a decir una sucursal de la Universidad Nacional de Rosario en Puerto General San Martín, que es un hecho muy importante y mucho más para comentar. Escuchamos a Carlos Di Grande y después de haber hecho la apertura de sesiones en el Consejo Municipal de Puerto General San Martín, y con esto nos despedimos hasta la semana entrante, si Dios quiere. Bueno, evidentemente un discurso con muchas obras, algunos anuncios importantes y otros anuncios que vienen a partir del lunes. ¿Cómo? Que algunos anuncios importantes y otros anuncios que se van a hacer a partir del lunes. Sí, seguro hicimos anuncio de todo un año completo que lleva una continuidad para este año. Se han concretado obras que también el año pasado, que venían también de años anteriores, como lo que es la concreción definitiva de lo que es el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho, ¿no? Y asimismo vienen continuidades de obras que van a seguir, como lo que es la barranca del Arroyo San Lorenzo, como es los centros comerciales a cielo abierto. Bueno, hemos tenido suerte con Nación y con Provincia, con Nación y con Provincia la posibilidad de cómo es de concretar también obras importantes, más de 380 millones de pesos en el área industrial, 230 millones en lo que es la gestión que hicimos en el ENACON, también 207, 200 y pico también de millones para lo que significa Batalla Punta Quebracho, más los recursos municipales que hacen también que podamos hacer obras de todo tipo, ¿no? Me llamó la atención eso del corrimiento de la Ruta 11. ¿Cómo es eso? Bueno, el famoso plan circunvalar, que vengo tratando de que la Nación, la provincia puedan hacer algo que mejore las entradas de los camiones y lo de los ferrocarriles, ¿no? Han avanzado con proyectos, con anteproyectos. La variante de la 11, hay un proyecto que tiene Vialidad Nacional y que es una obra seguramente que con un endeudamiento internacional
pero hasta ahora no ha habido decisión política para hacerla, ¿no? Entonces, ¿qué venimos haciendo los municipios? Gestionando en la nación recursos y viendo cómo resolvemos la problemática nuestra dentro de la ciudad, que es importante porque agiliza de alguna manera esos caminos de la producción. Así que nada, hay que seguir. Ahí estamos en reunión hoy, antes de venir para aquí, Nación mandó a una persona para tratar de hablar también sobre esto con la provincia. Estoy con un puente nuevo a la altura de la calle Perón, sobre la autopista, o sea que se está trabajando fuertemente en todos los frentes, en este caso lo vial y lo ferrovial, ¿no? Carlos, en el discurso hizo mucho hincapié en la educación como uno de los ejes para el 2023, ya con todo lo que ha realizado en 2021-2022, ¿no? Sí, el eje de todo el discurso fue la educación. Hemos tenido la suerte de concreciones que se presentaron en el gobierno anterior de la provincia, con una nueva escuela secundaria en Puerto San Martín, en el oeste de la ciudad, y bueno, tuvimos la suerte que Adriana Cantero haya tenido la decisión política y darnos esa escuela, que es un anexo de la 328 y que comenzó sus clases el otro día, ¿no? Hicimos un aula en tiempo récord, invertimos casi 14 millones de pesos, lo que es el CECLA, que se inaugura esta tarde, con certificación provincial de cada una de lo que los chicos se vayan a especializar, y lo del polo educativo, que bueno, de alguna manera le ha dado el lugar, ¿no? Por la obra que significa, por la presencia del ministro Jaime Persí, por el ministro de Obras Públicas de la Nación, que va a tener la deferencia de ir a la calle Antártida, a inaugurar de alguna manera esa obra de los caminos de la producción. Entonces, le hemos metido mucha gestión y mucha de esa gestión ha sido con la educación, ¿no? ¿El ministro Catopodi viene con algún anuncio concreto? Mira, en realidad yo no fui a invitar al ministro Catopodi, sino que fui a invitar al ministro Persic, porque se inauguraba una escuela y la obra de tránsito pesado en realidad no está terminada todavía, pero ¿qué me dice Persic? Mirá que yo viajo con Catopodi, conéctese, y ahí nos conectamos con la privada de Catopodi, y bueno, y recién me informa que van a ir el lunes, van a ir al lugar, Antártida y Bucetich, a inaugurar de alguna manera o a observar la obra, la calidad de la obra que se está ejecutando, ¿no? Así que yo le quería agradecer. Y hay alguna sorpresita que se van a enterar ese día. Porque vivienda es otro de los capítulos que Puerto ha avanzado mucho y no sé si no es un tema para conversar a ese nivel. Bueno, pero ya tenemos adjudicadas ya 173 viviendas, tenemos. Hemos tenido la mala suerte que 2 veces las primeras 90 se cayó la licitación y las otras 83 que nos dieron a nosotros y que dije que el Consejo me habilitó para que yo pudiera llamar a concurso en forma directa, está en Nación. Hoy depende que Nación se comunique con las empresas y le baje el adelanto, porque es Nación directamente con la empresa. Así que estoy esperanzado que venga pronto y ojalá que el mes que viene la obra pueda comenzar, ¿no? Intendente, si bien usted culminó hace unos minutitos un discurso del cual, bueno, creo que trató de contar todo lo que sucedió durante estos últimos 12 meses, porque es así. Yo quiero preguntarle, y obviamente usted sabe que soy por ahí un poquito, no sé si melancólica o no, pero ¿recuerda el primer discurso? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué fue lo que contó? ¿En qué año fue? El primer discurso, la verdad que no lo tengo, seguro que lo tengo, no me acuerdo, pero era un discurso del cual fueron los primeros días de marzo, yo entré el 10 de diciembre del año anterior, salida de la convertibilidad, muchos problemas. El discurso era un poco lo que había hecho mi antecesor y lo que podía programar. Era tan difícil, 5 presidentes, nada, fue un momento no lindo, me parece, sí, el hecho de venir, estar, fue allá
por el principio del 2002, ¿no? Yo entré el 10 de diciembre del 2001. En la época en que se vayan todos. Sí, no había ganado por 27 votos y pedían que nos vayamos todos, ¿no? Yo digo, recién acabo de ganar, déjenme mostrarme de que puedo hacer algo, ¿no? Alguien me dijo, en realidad el senador Armando Traferri, que era intendente de la ciudad de San Lorenzo, me dice, mirá, si salí del charco en el que está hoy, imagínate que cuando agarré un poquito ya de barro, que no esté, dice, te va a ir bien, porque la verdad que era un momento difícil, ¿no? No sé si fueron bien esas palabras, ¿no? Pero si estás en el barro y podés salir, después va a ser mucho más fácil, ¿no? Bueno, yo miré, como les digo siempre, 8 o 10 cajas, tuve códigos bien fuertes con mi antecesor, y miré, no perdí tiempo, no me peleé con nadie, y inicié un camino que hoy nos trajo hasta aquí, ¿no? 21 años después. En la última, parece haber un proyecto que hace una especie de simbiosis entre la salud pública y la privada. Sí, ahí estamos. Nosotros, la propuesta nuestra es que, bueno, pudieran venir algunas de las empresas estas que están de salud, que vinieran a Puerto San Martín, esa es un poco la idea. Algunos nos han ofrecido hacer algo público-privado, por eso pedí que los concejales también lo estudien, trabajar ahí en el Catalina Salomón, mejorando lo que nosotros tenemos y haciendo algo que se pueda llegar a atender al 70% restante, ¿no? Porque la verdad es que nosotros atendemos la salud primaria de los que no tienen obra social, es un 30%, y hay un 70% que tiene obra social y que se tiene que ir a otras ciudades. Lógicamente, intentamos que venga un centro que pueda haber atención primaria, de alta complejidad, como dije, y que sea con internación, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos. Ojalá se pueda conseguir.